Buenas tardes, estimados amigos. En el día de hoy del programa Organizaciones Seguras queremos presentar el webinar Tornillos para extrusión en la industria cablera con el ingeniero Wilson Molina de ZGM Suramérica, y básicamente queremos aprovechar todo el conocimiento del ingeniero Wilson Molina en un tema que es un poco complicado, que es un poco eh, difuso, en saber qué tipo de tornillo usar, qué características, qué materiales, qué recomendaciones, porque este es como uno de los puntos en los cuales se afecta la calidad del material, el procesamiento, y es conveniente hacer una adecuada selección de los tornillos, las condiciones de la máquina, porque pueden afectar, pues obviamente, la productividad, la calidad, el aspecto y demás condiciones del producto extruido, en este caso para la industria cablera. Entonces, listo, ingeniero Wilson Molina, quedamos en buenas manos. Por favor, háganos saber todo ese tipo de cosas que debemos tener en cuenta para el desarrollo de la producción con base en los tornillos más adecuados. Muchas gracias. Buenas tardes, Giovanni. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Buenas tardes a los que se han conectado. Y bueno, pues les recuerdo, mi nombre es Wilson Molina, ingeniero mecánico con 20 años de experiencia en la industria del cable y ahora pues trabajando con la empresa fabricante de maquinarias española ZG Machinery y pues llevando la batuta aquí en Latinoamérica. Entonces, bueno, vamos a colocar la presentación, ¿sí? Y podemos ir comenzando. Hoy vamos a hablar, pues digamos, conocimientos básicos sobre los tornillos de extrusión en la industria del cable, ¿no? Eh, para empezar, eh, debemos saber que en la industria del cable la mayoría de las extrusoras son monotornillo o de un solo tornillo. Y la extrusora rápidamente pues consta de un motor, una caja reductora, una tolva, resistencias eléctricas para el calentamiento, el cabezal, la boquilla y fundamentalmente pues el tornillo de extrusión y el cilindro o camisa por donde va el tornillo. Em, entonces el tornillo viene a ser un elemento de la extrusora, muy importante, porque este se define, como vamos a ver adelante, con el tipo de material y una serie de condiciones que son importantes para el tipo de tornillo a utilizar en cada proceso. Un tornillo de extrusión pues simplemente es un componente de la extrusora, como decíamos, que consiste en un cilindro de acero em, rodeado de unos filetes helicoidales y pues su función es transportar, calentar y fundir y mezclar el material para producir finalmente un polímero a una velocidad y una calidad deseada. En este caso, para los cables pueden ser aislamientos o cubiertas o chaquetas. Em, como hablamos en la industria del cable, generalmente es o 100% son em, máquinas de un solo tornillo y pues esta es una bomba volumétrica, es decir, no es un dispositivo de procesamiento positivo, sino que las variaciones en la alimentación dan variaciones en la producción. Por eso es importante la selección del tornillo. Y pues simplemente él lo que hace es transportar el polímero, fundirlo y finalmente bombearlo hacia el cabezal, que va a darle pues la forma del cable, que generalmente pues son cables redondos, son aislamientos, o pueden ser los cables paralelos, que si ya tienen formas determinadas, o las chaquetas para los multiconductores o cables con armaduras. Los componentes del tornillo, en su diseño, es bien importante tener en cuenta la longitud del tornillo, que depende del material, el diámetro, que va a depender nos va a dar la capacidad de la máquina, y esa relación, más adelante la vamos a ver, entre el diámetro y la longitud.
el ángulo del filete, el paso, que es la distancia entre cada uno de los filetes, y por último, la relación de compresión, que es la relación entre la altura del filete a la entrada del tornillo y la altura al final del tornillo. Eso es la relación de compresión, que es uno de los parámetros muy importantes a tener en cuenta en la selección del tornillo para el tipo de material. Luego, entonces, el tornillo está dividido en tres zonas. Básicamente, una zona inicial, que es la zona de alimentación. ¿Sí? Allí está, es la que está más cercana a la tolva, donde entra el material granulado. Las profundidades de los canales son las más altas allí. Y pues simplemente en esta zona ocurre el transporte y empieza a compactarse el material. Luego viene la zona intermedia, que es la zona de transición o zona de compresión, que es esta zona ahí va reduciéndose gradualmente esa altura de los filetes y ahí tiene lugar la fusión del material y la salida del aire que pueda tener la mezcla, él va hacia atrás, hacia la tolva. En algunos casos hay extrusoras que tienen una cavidad para sacar estos gases. Y por último, la zona de dosificación, que es ya la zona donde allí está la mínima altura del filete. Allí ocurre ya la homogenización y la presurización del material, y esta es la zona que está más cercana al cabezal y es la salida del material. Variables importantes del tornillo, como hablamos, la relación LD, que es la relación entre la longitud del tornillo y el diámetro, que nos va a dar la capacidad de la máquina en kilogramos hora, y esta variable pues también depende del tipo de material que vayamos a producir. Muy común en la industria del cable ver, o en toda la industria, ver entre 20 y 32. En la industria del cable estamos entre 24 y 25, pero pueden haber menores en el caso de la silicona, que tiene máquinas más o menos de 12:1, y en las gomas de 17:1. Nuestras máquinas en ZG Machinery están en ese orden de relación LD. La relación de compresión, como hemos hablado, pues esa reducción de volumen entre la zona de alimentación y la zona de salida del tornillo, y pues es simplemente una aproximación bastante buena, es el relacionar o dividir la altura de la zona de alimentación, o sea, ese filete de entrada del tornillo que va debajo de la tolva, y la entrada al final en la zona de dosificación o salida del tornillo. Y esta relación nos da un valor que nos va a indicar para qué podemos usar el tornillo. Entonces, por ejemplo, un tornillo que tenga una altura inicial o de entrada en la zona de alimentación de 8 milímetros y en la salida de 1.98, da una relación de compresión de 4, quiere decir que es una relación alta. Es un compuesto que necesite bastante compresión para poder mezclarse, ¿no? Y luego tenemos otro ejemplo que es un tornillo de 4.5 milímetros a la entrada y 4 milímetros a la salida, y nos da una relación de compresión de 1.13. Estamos hablando de un tornillo donde su función principal es de transportar el material. No hay mucha compresión, y esto es para unos determinados materiales. Esta parte es una de las más importantes a la hora de seleccionar el tornillo. Entonces, como vemos aquí en esta tabla, de los materiales más usados en los cables, que van desde el libre halógeno, PVC, polietileno y nylon, tenemos que los de menor compresión en los libre halógeno, que van desde 1 a 1.2. Son tornillos que tienen baja la relación de compresión, porque
básicamente para transportar. Estos son productos es una poliamida que es bastante, mm, es bastante pesada y consume mucha energía y no necesita tanta compresión para lograr su homogeneización. Y inclusive por las temperaturas de trabajo, las máquinas pueden ser cortas. Tenemos máquinas que pueden ir de 20 a 25, pero generalmente como son máquinas que se usan para multipropósitos, entonces una máquina 24 a 1, 25 a 1, pues nos puede servir para usar PVC, para usar libre halógeno, simplemente cambiando el tornillo, porque para el PVC tenemos que esa relación de compresión sí debe estar por el orden de los 2.5. Para los polietilenos de 3, de alta y de baja de 3.5, ya para el nylon de 3.4 a 9. Y pues los LD son muy similares, entonces las máquinas para estos compuestos, que son los generales, pues oscilan entre 24 a 25 a 1. Nuestras máquinas son todas 25 a 1, a excepción que, como hablamos anteriormente, la de silicona es de 12 a 1 y la de goma es de 17 a 1, la relación L entre D. Como vemos, hay infinidad de tornillos para nylon, para polietileno, usos generales, con cabezales de cabeza plastificadora, o mezcladores. Mezclador que pueden ser muleteados, pueden ser con punta de creciente, y dentro de los mezcladores, colocados al final del tornillo, pues está el mezclador tipo Maddox o mezclador de tipo pines, dependiendo de qué tipo de material se esté usando, requieren pues una mayor eh, compresión y mezcla al final del tornillo, y por eso se le colocan estas adiciones o formas a los tornillos. Cada fabricante tiene diseños particulares, todo esto ha ido evolucionando y podemos encontrar diseños diferentes en cada proveedor, pero siempre manteniendo lo que hablamos, la relación de compresión y la relación L entre D. También hay tornillos o hay compuestos que los tornillos requieren sistemas de enfriamiento. Por ejemplo, como son los PVC rígidos o los libres de halógeno o los compuestos de base, sí, compuestos de base ABA. El libre halógeno es de base ABA. Entonces, estos necesitan enfriamiento. ¿Para qué? Para que no se adhiera el, el, el plástico a las paredes del tornillo. Entonces, podemos tener, por ejemplo, enfriamientos solamente en la sección de entrada, ¿sí? del, del tornillo, o podemos tenerlos, que en el caso de estos materiales, como el HFFR, completo hasta el final. O sea, todo el tornillo es enfriado. Cuando es solamente la zona de alimentación, es por algún problema de proceso para mejorar si hay paradas muy largas y que el material no se pegue, pues se recomienda, y poder arrancar rápido sin necesidad de sacar el tornillo y limpiarlo, se recomienda un enfriamiento hasta la zona de alimentación. Y ya para estos compuestos que hemos hablado, sí se requiere una refrigeración a todo lo largo del tornillo. Este tipo de, de sistema es muy sencillo, es una unión rotativa con una entrada de agua por el centro y regresa por la periferia. Esta salida, pues generalmente debe llevar un termómetro y una válvula de regulador. Si ven internamente, va un tubo sifón, que es el que entra en el conducto. No todos los tornillos traen este conducto o esta perforación interna. Sí, un tornillo bien diseñado, bien construido para HFFR debe tenerlo, debe traerlo
de fábrica, ¿no? Em, Luego va este tubo sifón por dentro de esta perforación hasta como una separación del final de una pulgada, pulgada y media. Y entonces el agua pasa por dentro de este tubo, choca al final y se regresa. Luego internamente hay un conducto que va hacia el desagüe de la unión rotativa y allí con esta válvula regulamos el flujo y la idea es que se pueda mantener una temperatura de salida eh, entre los 100 y 120 grados Fahrenheit, eh, que es un poco más entre 40 y 50 grados centígrados, el, la temperatura del agua de salida. Em, Como habíamos hablado, entonces, bueno, los compuestos más usados, el PVC, que es puede ser un cloruro de polivinilo, es un compuesto termoestable, muy usado en el cable, y pues ahora ha incrementado su uso los HFFR o libre de halógeno, que es un compuesto termoplástico también, es una poliolefina en base ABA, que generalmente son ABA más alúmina o ABA más magnesio. La más usada es la de alúmina porque digamos que da un buen rendimiento y es la más económica. En, en este compuesto en particular, el diseño del tornillo es muy importante, la relación de compresión es, es bien importante, además de la refrigeración y em, este compuesto, los tornillos generalmente para este tipo de compuesto no deben pasar de las 40 RPM. ¿Sí? Entonces, y las máquinas cuando trabajan con libre halógeno, pues consumen mayor potencia. Entonces es probable que haya que hacer, si son máquinas viejas, haya que hacer algún tipo de modificación o mejora en la parte de la transmisión o el motor. Como ven, el PVC tiene densidades mucho más bajas que el HFR, dureza poco mayor y pues las cargas roturas similares y elongaciones muy similares. Y Wilson, tenemos adicional, pues los polietilenos, pueden poner polietileno de alta o de baja densidad, que igual para cada uno de ellos debe tener una configuración de tornillo específica. Entonces, pues si estamos trabajando en una misma máquina, PVC, PVC o sea, PVC, libre halógeno y polietileno, pues deberíamos tener un tornillo para cada uno de ellos. Wilson, una pregunta. Dígame. ¿Qué ocurre cuando se trabaja, por ejemplo, no halógenos en una extrusora que tiene tornillo de PVC? O sea, ¿cómo hacer para que la persona pueda trabajarlo y para que pueda entender que es mejor hacer un cambio de tornillo que trabajar con el mismo tornillo de siempre? Listo. Como ya hemos hablado, si regresamos, la relación de compresión es bastante diferente. Estamos hablando que un PVC, la relación de compresión está en 2.5 y el libre halógeno es de 1. Entonces, la diferencia es considerable. Por ejemplo, eh, seguramente en un tornillo de PVC pudiéramos tener una entrada de 4.5 y hablamos de la altura de la salida de 2, ¿sí? Pero en el libre halógeno la altura final es de 4, para una relación que no necesariamente es esa, pero más o menos es lo que podemos ver, podemos apreciar. Entonces, ¿qué ocurre? Que al haber mayor compresión, el trabajo, porque recuerden que el calor en la extrusora tiene dos componentes. Está el componente, si lo vemos aquí, a ver si lo pongo, porque no sé, esa lámina no salió. Ok, vamos a ver si lo podemos ver acá. El componente de fricción
¿sí? Y el calor que es emitido por las, por las resistencias. Entonces, en la parte de fricción, por ejemplo, la entrada del tornillo, ¿verdad? Ocurren fricción entre los pellets o el material y la camisa. Que la camisa generalmente es rugosa, no es tan lisa como la superficie de los tornillos. Y las camisas pueden ser, eh, generalmente son bimetálicas, un acero niturado por dentro, un acero eh, menos duro y finalmente el alojamiento, para el alojamiento de la resistencia. Ok, entonces tenemos fricción entre el compuesto y la camisa, la fricción entre los propios pellets o el propio material y por último la fricción que hay entre el material y el tornillo. Entonces, esta fricción, si es mayor a la que debe ser, entonces el calor aumenta mucho. Entonces, lo que va a traer como consecuencia es que no haya control de temperatura, porque la fricción va a asumir la gran porcentaje de influencia sobre el calor del material, entonces no va a haber control. Eso es lo que ocurre. Eh, sí he visto casos que pues, hay gente que lo hace, pero les toca ir muy, muy lento. Finalmente, cuando se hacen las pruebas de resistencia al aislamiento, varían. ¿Varían por qué? Porque el libre halógeno, la lúmina, tiende a cuando hay exceso de temperatura, que obviamente al haber esto va a ocurrir, em, se, la lúmina genera poros porque se genera una humedad que se va en el compuesto y esos poros van a dar fallas en la resistencia al aislamiento. Entonces, por eso es que, pues volvemos al tema, creo que lo hemos dicho, tal vez se puede, pero no se debe. O sea, es probable que alguien lo haya intentado hacer. De hecho, vimos una planta en un proceso trabajando con años trabajaron con un tornillo diseñado para polietileno con PVC. La cosa no es tan grave, pero sí tenía muchos problemas en, en, en controlar la temperatura. Cuando colocaron el tornillo adecuado, inmediatamente la máquina se tomó sobre control la temperatura. Entonces, es bien, bien, bien importante esta parte. O sea, pues va a haber alguien que me va a decir que se puede, pero realmente no es lo conveniente porque va a tener muchos problemas de proceso, o sea, no va a tener eficiencia en la producción, ni tampoco en la calidad del producto. Lo adecuado es un tornillo diseñado especialmente para HFR. Inclusive el cabezal, el distribuidor en el cabezal debe ser diferente. Y todas estas cosas son la causa de un defecto, que lo podemos ver en un próximo webinar, que se llama el die roll, que es la rebaba del dado, que es una rebaba que sale en el dado o en el dado de extrusión. Y una de las causas es un mal diseño de tornillo y un mal diseño de cabezal y de piezas de extrusión. O sea, son varias cosas. Pero uno de los problemas es seleccionar, tener un tornillo que no es adecuado para el material. Perfecto, muchas gracias. De hecho, aquí donde seguíamos causas que disminuyen la vida útil del tornillo, por ejemplo, una de ellas es usar el tornillo para un material que no fue diseñado. Poner en marcha el tornillo con la extrusión en frío, una mala alineación del tornillo y el barril, correr el tornillo en vacío o sin plástico por mucho tiempo, ¿no? Falta de compatibilidad entre el tornillo y el barril,
corrosión debido a la degradación del polímero. Hay polímeros que son más agresivos, más corrosivos que otros. Eh, el desgaste en el soporte del barril. eh, y manejo impropio del tornillo cuando se está, digamos, cuando sacan el tornillo, que de alguna manera hagan algo que el tornillo pandee o se doble y luego lo tengan que usar sin que este se haya enderezado, pues, o cambiado, porque puede ser el defecto ya irreversible. Esto trae desgastes bastante significativos. Por lo general, el tornillo se desgasta en la punta, más el mayor desgaste ocurre en la punta y es allí donde empieza a cabecear. Y esos desgastes cuando sobrepasan eh, pues las tolerancias de fabricación, empiezan a haber los problemas de eh, flujo de material inconstante, empiezan las variaciones de diámetro o espesor, empiezan temas de grumos y bueno, una serie de problemas porque ya la tolerancia entre la camisa y el tornillo no es adecuado. Em, un buen diseño de tornillo, ¿qué es lo que da como consecuencia? Pues que tengamos uniformidad de la temperatura, o sea, que el perfil de temperatura que debemos tener para cada compuesto, que los fabricantes de los compuestos no lo indican, nos indica, bueno, mira, este compuesto generalmente va en las zonas de la trusora entre tales y tales temperaturas, como veíamos en el cuadro anterior, una uniformidad de la presión. Cada compuesto tiene una presión máxima de trabajo y estas se mantienen si tenemos un tornillo con un diseño adecuado y un tiempo de residencia del compuesto en la máquina adecuado para que ocurra la homogeneización y, y por ende obtengamos un polímero de calidad. Los tornillos que ofrecemos en ZG Machine pues, están diseñados con las geometrías ideales para cada uno de los tipos de plásticos con los mejores aceros europeos para, para, para tal fin. Usamos bastante un acero F164 niturado. Y la experiencia que tenemos en los tornillos de nuestros clientes en Europa es que pueden tener tornillos y camisas funcionando por más de 5 años y están perfectos, o sea, están trabajando bien. Obviamente, pues los han cuidado como debe ser y están siendo usados para el compuesto que fueron diseñados. Si mantenemos todos estos cuidados, pues podemos tener tornillos que duran muchísimo tiempo. Sí hay tornillos probablemente más económicos en el mercado, pero la vida útil seguramente es mucho menor. Entonces, bueno, pues ahí es donde está la decisión. Compramos un tornillo para 5, 6, 7, 8 años o pues cada año y medio compramos un tornillo. O sea, eso depende de cómo trabaja el cliente. Nosotros pues trabajamos con productos de excelente calidad. De hecho, ZG Machinery tiene una certificación de ISO 9001-2015 por una empresa alemana, con lo que pues certificamos nuestros procesos de fabricación. Al igual que muchos de nuestros clientes, pues certifican sus cables. Entonces, este, ese es un aval, no es solo decir, no, mira, tenemos clientes que tienen máquinas trabajando muchísimos años, sino que nuestros procesos de producción o nuestro sistema de calidad está avalado por una certificación ISO 9000. Básicamente esto es lo que queríamos comentarles el día de hoy. Es básico, digamos que un webinar bastante básico sobre lo que es los tornillos de extrusión. Y bueno, importante que usemos los tornillos diseñados para el producto que vamos a procesar. Si vamos a adquirir algún tornillo, pues darle al fabricante, si en el caso nuestro,
las especificaciones del material que se va a producir para poderles entregar un diseño adecuado a lo que necesitan. Allí inclusive datos de la máquina, el LED, el diámetro, potencias de motor, una serie de datos que se solicitan para determinar si va a ser adecuado. Sobre todo cuando tenemos máquinas que las hemos usado toda la vida para PVC y vamos a incursionar en los libres halógenos. Allí pues hay que cambiar y poner un tornillo adecuado y hacer algunas adecuaciones en probablemente en la transmisión de la máquina o el motor. Y como les dije, también inclusive en los cabezales. Entonces, hasta aquí pues más o menos lo que queríamos decirles. Si hay alguna pregunta, de todas maneras, para comunicarse con nosotros, pues lo pueden hacer a través de mi correo, que es wilson@zgmachinery.eu. Pueden visitar nuestra página, que es www.zgmachinery.eu de Europa, o comunicarse a mi celular aquí en Colombia, 316-449-7817. Ahí hay un código QR, accesan directamente a mi WhatsApp. Y bueno, no sé, Giovanni, si hay alguna pregunta. Bueno, pues lo que vemos es que definitivamente es muy importante poder tener el tornillo adecuado para tener una, una adecuada productividad, para tener los mejores resultados, para tener la maquinaria, digamos, obteniendo el producto con la calidad que se requiere. Ahí, sin embargo, un comentario que es, en el caso de, hasta ahora estamos hablando de los tornillos, pero sería interesantísimo hablar, por ejemplo, en otro webinar de los cabezales que se recomiendan, porque, digamos, hasta ahí el material se ha fundido, se ha transportado, se ha fundido, ha sufrido la fricción, pero lo otro que vemos es que el cabezal y la manera de diseñar el cabezal también puede ser muy importante para tener un óptimo resultado en la extrusión. ¿Qué opina, estimado Wilson? Sí, por supuesto. Podemos hablar pues, para una próxima ocasión sobre los cabezales. Inclusive también tenemos pendiente hablar sobre el defecto de die roll, que es la rebaba del dado. Inclusive se puede hacer un webinar solo o pudiéramos hacerlo junto con los cabezales, porque es parte del tema. Y bueno, sí, por acá la orden cuando gusten. Y de hecho, en este programa de Organización Segura, queremos estar pues del lado de nuestros clientes aportando contenido de valor, pues pequeños webinar y tips que sé que no, les van a servir bastante a nuestros clientes. Bueno, poco hablamos de los cilindros o de las camisas, pero bueno, estas, pues, como hablamos, eh, son hechos también de materiales duros, son bimetálicos, y también los proveemos, pues proveemos, digamos que el conjunto, ¿no? Camisa y tornillo. Y en los casos en que la camisa está en buen estado, pues podemos suministrar solamente el tornillo. Por ejemplo, en los casos en que, bueno, tenemos que es muy común, tenemos una máquina extrusora de varios años, el cilindro está en buenas condiciones, que siempre toca evaluarlo antes. Y bueno, entonces queremos un tornillo para producir ahora libre halógeno. Entonces, bueno, ya con ciertos datos de las máquinas, como ya hemos hablado, y sobre todo, digamos que los planos de la parte, digamos, de la parte del acople del tornillo, que a veces varían entre una máquina y otra, y podemos suministrar perfectamente el tornillo adecuado para el libre halógeno, ¿no? Entonces, pues por allí, no sé si hay alguna otra pregunta o bueno, y el compromiso de seguir pues, aportando contenido de valor, ¿no? Sí, señor, básicamente en relación con el nitrurado, ¿cuándo se recomienda
hacer un nitrurado adicional a un tornillo después de llevar un tiempo de uso. Sí, bueno, pues nosotros pues, no, digamos que estar en España no nos permite reparar tornillos acá, o sea, nosotros suministramos tornillos nuevos. Eh, pueden haber algún tipo de reparación en tornillos, no lo recomendamos. Ya nuestros tornillos vienen niturados y vienen ya listos para durar la cantidad de años que hemos hablado. Em, pero igual, ¿no? La opción de reparación las hay. Aquí en Colombia que hay personas que hacen este trabajo. eh, y bueno, es cuestión de eso tiene que también ver mucho pues la calidad del trabajo que se hace, en qué condiciones está el tornillo viejo. eh, lo ideal es, en muchos casos, pues, optar por un tornillo nuevo, ¿no? Y inclusive hay casos donde es tornillo y camisa, porque ya la camisa tiene mucho desgaste. Entonces vamos a terminar teniendo problemas de, de flujo porque la camisa tiene mucho desgaste y como se desgastan en la punta, entonces pues el tornillo básicamente hacerlo a esa medida pues sale de tolerancias y solamente se puede usar en esa máquina y pueden haber errores porque los cilindros o las camisas conservan su geometría o sus dimensiones en la entrada, pero se van desgastando hacia la punta, hacia la parte de dosificación del tornillo. Perfecto. Una Entonces, pregunta final es sobre los tornillos. O sea, hay mucha variedad de tornillos que se pueden ofrecer, pero hemos tenido comentarios de tornillos chinos que digamos que pueden ser más económicos, pueden costar la mitad, pero el tema de la durabilidad y del efecto, digamos, del uso de estos tornillos, ¿tiene algún comentario en especial? bueno, lo que podemos decir es que nuestros tornillos son hechos con los mejores aceros y los diseños adecuados. Muchas veces puede tener un diseño adecuado, pero no ser fabricado con un acero, eh, digamos que con las condiciones que deben ser. Los aceros varían dependiendo del tipo de acero en el precio considerablemente. Entonces puede haber un acero que puede servir con algún tipo de tratamiento térmico, pero que no, finalmente no va a dar esa durabilidad. Lo que hablamos, es posible que tengamos que comprar 3 y 4 tornillos en la vida útil de un tornillo nuestro, por ejemplo. ¿Sí? Porque, por eso, pues, primero que tenemos máquinas de alta tecnología para todo el desarrollo de, la, del, de la configuración del tornillo o de la geometría del tornillo. Los aceros son los mejores aceros de Europa y finalmente los tratamientos posteriores. Entonces, eso garantiza que la vida útil del tornillo. Eh, como digo, pues puede haber calidades mucho más económicas, pero que van a tener que cambiar tornillos más frecuentemente. Entonces, en la evaluación del costo, es importante que eso se mire. O sea, por decir, bueno, si en este momento me cuesta un tornillo eh, europeo 30-40% más que el chino, por decir, sí, pero entonces debo sumar que a lo largo de un tornillo europeo me puede durar 5 6 7 8 años, ¿cuántas veces tengo que comprar el tornillo eh, de menor calidad o menor precio durante este periodo? Entonces, seguramente va a estar mucho más eh, con lo que se supone que es barato. O sea, hay que tener mucho cuidado. Perfecto, perfecto, ingeniero Wilson. El, el comentario es entonces en una próxima ocasión, pensando así como básicamente en un mes, podemos mirar el tema de cabezales y por nuestra parte, por GPA,
hacer unos webinars de tal manera que intercalemos para tener, por ejemplo, aditivos en la industria plástica y cablera. Entonces, que a través tuyo, con ZG Maquinaria, podamos mirar, por ejemplo, el tema de los cabezales, el tema de los dados de la trefiladora, como los elementos adicionales, no solo la extrusora, sino también, digamos, la trefiladora y los elementos que componen, porque muchas veces no solo depende de la máquina, sino también del diseño para que tenga mayor durabilidad o mejor resultado. ¿Qué opina? Sí, sí, como hemos hablado, pues la idea es que vayamos ya por lo que, digamos que lo que ya nos queda de año, ir programando nuevos webinars y nuevas entregas de contenido de valor, em, para que todo esto se engrane, ¿no? En una sola, porque pues esto va de la mano, es un proceso de extrusión, el tornillo, la camisa, el cabezal con su distribuidor, el herramental de extrusión, em, los equipos auxiliares, los entregadores, recogedores, las bandejas, precalentadores en el caso de los cables SPT, y bueno, un sinnúmero de los dosificadores de color, o si vamos a usar compuestos ya con color, ah, en los casos de deshumidificadores que son requeridos, o el cuidado, por ejemplo, el HFFR liberación es un compuesto hidroscópico que tiene que manejarse con mucho cuidado si tenemos humedad. eh, pues es terrible. Hay equipos para deshumidificarlo, hay métodos mecánicos con algún tipo de aditivo que nos permite eliminar la humedad sin tener deshumidificador, que por ahí tenemos junto con Giovanni, estén atentos porque en uno de esos webinars vamos a dar ese tip, que podemos digamos, quitar la humedad a un compuesto libre de halógeno con un aditivo sin necesidad de tener un equipo deshumidificador que sabemos que valen, este, un, pues tiene un costo considerable que para algunos de los fabricantes pues no es sencillo, ¿no? Entonces, bueno, allí vamos a ir dando todos esos tips. Así que, bueno, manténganse atentos a todas las notificaciones de GPA, SAS y su plan de organización segura, porque vamos a tener muchas sorpresas de aquí a diciembre, pues lo que queda de año. Y obviamente el año que viene también, pero bueno, este año hemos arrancado con varios webinars y con varias información para todos nuestros clientes. Perfecto, perfecto, ingeniero Wilson. De todas maneras, muchísimas gracias. Quedamos muy contentos con la información recibida. Sabemos que se van a generar otros webinars para dar como una base y adicionalmente que también pueden ofrecer la maquinaria y asistencia técnica en los casos específicos en que requieran en todo este tipo de equipos y por nuestra parte en los materiales. Quedamos atentos. Muchas gracias a los participantes. Muchas gracias por su tiempo y esperamos una próxima convocatoria para el próximo 9 de septiembre. Quedamos atentos, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.